Bien, vamos a realizar este ejercicio de valor absoluto. Lo primero que debemos hacer es escribir esta función como una función por tramos. Para hacer eso, nos fijamos que hay dentro de cada valor absoluto, que es esto de aquí y esto de acá. Y estos argumentos tenemos que analizar cuándo se hacen 0. Bueno, a simple vista, el primer argumento se hace 0 cuando el x vale 2. Y el segundo se hace 0 cuando x vale 1 o cuando x vale menos 1. Una vez que tenemos claro estos puntos donde se hacen 0 cada uno de estos argumentos de los valores absolutos, vamos a analizar cómo cambian de signo. Para eso, vamos a formar una tabla donde vamos a colocar qué signo toma cada una de estas funciones. Colocamos ambas funciones acá. Dividimos nuestro intervalo en todos los casos, menos infinito, menos 1, 1, 2 e infinito. Cada uno de estos puntos delimita un cambio de signo que vamos a analizar en cada función. Bien, a simple vista, lo que tenemos que hacer es analizar en cada intervalo qué signo toma esa función. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1, la función x menos 2 toma un valor negativo. Entre menos 1 y 1, la función toma un valor negativo. Entre 1 y 2 sigue tomando un valor negativo. Y luego del 2 toma un valor positivo. Para la otra función, entre menos infinito y menos 1 toma un valor negativo. Entre menos 1 y 1 toma un valor positivo. Entre 1 y 2 toma un valor negativo y luego toma un valor negativo. Ahora sabemos cómo se comporta cada una de estas funciones en estos distintos intervalos. Y dado que ya tenemos eso, podemos aplicarlo en el valor absoluto. Recuerde que un valor absoluto es positivo o queda igual cuando lo de adentro es positivo, su argumento, y se le agrega un negativo si es que el argumento es negativo. Por eso es importante saber qué signo tiene el argumento de cada uno de estos valores absolutos que está ahí. Ahora que lo tenemos claro, vamos a dividir esto en los intervalos, empezando con el primer intervalo, que es el menos infinito a menos 1. Aquí, como podemos observar, ambas funciones son negativas. Por lo tanto, a cada una de ellas le agrego un negativo. Nuestra función quedaría como menos x menos 2 menos 1 menos x cuadrado. A ambas le agregué un negativo al principio. Bien, resolviendo esto, nos va a quedar menos x más 2 más 1 menos x cuadrado, y finalmente queda como menos x cuadrado menos x más 3. Analizamos el siguiente intervalo. El siguiente intervalo sería el que está entre menos 1 y 1. Para ese intervalo lo que vemos es que la primera función es negativa y la segunda función es positiva. Es decir, a la primera función le vamos a agregar un negativo y la segunda función la vamos a dejar tal cual. Lo hacemos acá, le agregamos un negativo a la primera función y a la segunda función la dejamos tal cual. Esto resulta en menos x más 2 menos 1 más x cuadrado, que finalmente nos queda la función cuadrática x cuadrado menos x más 1. Y ahí tenemos lo que sucede en el intervalo menos 1 al 1. Ahora vamos con el siguiente intervalo. Vemos que acá ambas funciones son negativas.
Y ese caso es idéntico al caso que habíamos analizado al principio. Por lo tanto, en ese intervalo ya sabemos cómo va a ser la función. Entonces, en el intervalo 1 al 2, nuestra función va a ser igual que en el intervalo menos infinito al menos 1, es decir, va a ser menos x cuadrado menos x más 3. Finalmente tenemos el último intervalo, que es del 2 al infinito. Aquí la primera función es positiva y la segunda es negativa, y por lo tanto la primera función quedaría igual y la segunda función quedaría con un signo negativo. Así, entonces, en el intervalo del 2 al infinito, nuestra función queda de la siguiente forma. Vimos entonces que la primera función quedaría igual y a la segunda función le agregamos un negativo. Resolviendo esto, nos queda x menos 2 más 1 menos x cuadrado, que resulta finalmente en menos x cuadrado más x menos 1. Y ahí ya tenemos la última función. Ahora podemos agrupar lo que pasa en esos cuatro intervalos como una función por tramos y ordenamos la función de esa manera. Bien, para hacerlo tomamos entonces este de x y decimos cómo se comporta en cada uno de estos intervalos. Recopilando, en el primer intervalo vale menos x cuadrado menos x más 3, así que escribimos menos x cuadrado menos x más 3 cuando el x es menor o igual a menos 1. En el siguiente intervalo vale x cuadrado menos x más 1 cuando la función está entre el menos 1 y el 1. Tenemos el siguiente intervalo que es entre el 1 y el 2, que la función se comporta igual, es decir, menos x cuadrado menos x más 3, cuando está entre el 1 y el 2. Y finalmente, en el último intervalo, esta función vale menos x cuadrado más x menos 1. Eso cuando el x es mayor al 2. Ahí tenemos las cuatro funciones en cada intervalo que provienen de esto que estamos viendo acá. Así nos queda formada nuestra función por tramo. Ahora vamos a pasar a la parte B, vamos a analizar cuál sería el recorrido y para eso lo primero que voy a hacer es ir graficando cada una de estas funciones y analizar cuáles son sus puntos importantes. Bien, lo primero es que voy a colocar dónde se cortan estas funciones, es decir, dónde pasa una función hacia la otra, que serían los puntos interesantes de analizar de esta función. Tenemos por acá el menos 1, luego tenemos el 1 y el 2. El menos 1, la función vale, independiente si la analizamos en el primer tramo o segundo tramo, vamos a ver que nuestra función, si la reemplazamos el menos 1 ahí, nos va a quedar 3. Esta función en el primer tramo, es decir, esta que está acá, tiene su punto máximo
en menos b partido 2a, que para este caso sería 1 partido menos 2, es decir, menos 1/2. Recuerden que esta fórmula es menos b partido 2a, y para este caso nos queda en menos 1/2. Es decir, en menos 1/2 esta función tiene su punto más alto. Pero la función llega solamente hasta el menos 1, así que podemos deducir que esta función es así. Por aquí llegaba a su punto más alto, pero se corta justo en el menos 1. Luego, la función entre el menos 1 y el 1, vamos a analizar qué pasa en el punto extremo 1, que si lo reemplazamos nos va a quedar 1, es decir, por acá. ¿Qué pasa entre esos dos puntos? Vamos a ver que la función abre hacia arriba y su punto más alto se encuentra en el 1/2, o sea, su punto más bajo. Aquí en el 1/2 está el punto más bajo. Y nuestra función sería de esta forma. Luego, entre el 1 y el 2, la función es de otra manera, es de esa forma que está acá. En el 1 vemos que esto da 1, efectivamente como se une con la función anterior. Y en el 2, esta función nos va a dar el siguiente valor. Reemplazando el 2 nos queda menos 4, menos 2 son menos 6, y más 3 son menos 3. Es decir, la función toma el valor de menos 3 acá. Esta función la reemplazamos ahí, ¿cierto? Nos va a dar ese valor. Y como abre hacia abajo, va a ser una forma así. Finalmente, después del 2, la función toma esta forma. Si reemplazamos en 2 ahí, nos queda menos 4, más 2 son menos 2 y menos 1 son menos 3, es decir, se une con la función anterior y la función abre hacia abajo, así que podemos suponer que es una función de este. Vemos que la función tiene su punto más alto en el 3, es decir, aquí es el punto más alto de la función. El punto más bajo es el menos infinito porque la función continúa hacia abajo ahí. Por lo tanto, si quisiera analizar cuál es el recorrido de la función, llegaría a la conclusión de que el recorrido de esta función es del menos infinito y llega solamente hasta el 0. Con eso ya tenemos la gráfica, el recorrido y la función escrita como función por grado.